Señora secretaria, tiene la palabra la asambleísta ponente Marcela Guiñaga. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señores legisladores. Feliz año para todos, en especial para todos los ecuatorianos desde todos los rincones de la patria. Primero, mencionar que es un buen comienzo de año comenzar con una reforma electoral justamente dentro del trabajo legislativo. Es hora que demos paso a más trabajo legislativo y menos resoluciones y menos exhortos. Esta reforma, que por los tiempos electorales debería estar aprobada hasta mediados del mes de febrero del 2018, en virtud de la convocatoria a elecciones y de lo dispuesto en la norma constitucional de que no deben hacerse reformas un año antes a la convocatoria a elecciones, y en este caso serían las elecciones seccionales del año 2019. Los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado debemos indicar que han discutido en forma responsable, en una forma absolutamente técnica y jurídica, dando algunos criterios que fueron recogidos no solamente del primer debate, sino también del aporte de la construcción que han hecho a cada uno de los textos dentro de las sesiones de la comisión. Entre estos criterios han servido para, primero, mejorar el sistema de escrutinios del país; en segundo lugar, fortalecer las organizaciones políticas locales; y en tercer lugar, llenar algunos vacíos legales que tiene hoy mismo la ley electoral. Quisiera mencionar que en el ámbito de los aspectos constitucionales que tiene esta reforma, primero es importante tener en cuenta dos aspectos. El primero, este proyecto de reforma modifica aspectos sustantivos y sustanciales de la Ley Orgánica Electoral y de organizaciones políticas que tienen relevancia constitucional, sobre todo cuando nuestra Constitución consagra la democracia directa y comunitaria, así como también una democracia representativa, en lo cual las elecciones y las organizaciones políticas son efectivamente el corazón dentro del juego democrático. Debe dejar claro, y es importante, presidenta, que haga esta reflexión, que esta reforma, de ser del caso, cuando se debata suficientemente y cuente con la aprobación, no afecta a la consulta popular que ha sido convocada para el 4 de febrero próximo, sobre todo porque debo referirme a lo que dispone la norma constitucional, en virtud de que el candado constitucional al que se refiere el artículo 117 se refiere a procesos de designación popular de autoridades públicas y no a mecanismos de democracia directa como la consulta o una revocatoria de mandato. Es importante que esto quede reflejado y absolutamente claro en el ámbito del debate de esta reforma. Tanto es así que el artículo 117 de la norma constitucional habla y textualmente dice: se prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones, y no se refiere a los procesos electorales que llevan a cabo mecanismos de democracia directa. Por lo tanto, está absolutamente facultado el Pleno de esta Asamblea para llevar adelante y aprobar en segundo debate las reformas electorales. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la reforma electoral? Para el segundo debate, la Comisión de Justicia y sus miembros evidentemente discutió y tomó en cuenta varias de las observaciones planteadas por los señores legisladores y que fueron también remitidas a la Secretaría de nuestra comisión. En este trabajo se destacan algunos proyectos y algunas observaciones que fueron enviadas, como son: primero, la modernización del sistema de escrutinios; la regulación de la propaganda de las instituciones del Estado y de los medios públicos; en tercer lugar, el fortalecimiento de las organizaciones políticas locales; en cuarto lugar, la posibilidad de crear dentro de la ley los consejos consultivos de las organizaciones políticas para que tengan vida jurídica y sean activamente tomados en cuenta dentro del funcionamiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Quinto, el mecanismo para la inscripción de nuevas organizaciones políticas nacionales.
y también, por supuesto, una figura que entró en debate, que fue sustantivo su debate, y que inclusive se buscó derecho comparado, como lo que tiene legislación en materia electoral en Costa Rica y en Colombia, de la posibilidad de que si hay organizaciones políticas que puedan fusionarse, exista también los mecanismos de decisión de las mismas. Estas innovaciones, ciertamente, fueron innovaciones discutidas por los miembros de la comisión, responden básicamente a exigencias para la operatividad en el conteo de los resultados electorales y también una forma de democratizar, eso es importante, el régimen de las organizaciones políticas. En el caso de la modernización del sistema de escrutinio, quisiera rápidamente mencionar que se eliminan las juntas intermedias de escrutinio porque ciertamente provocaron dudas, preocupaciones en el ámbito de su transparencia por varios sujetos políticos y también por la ciudadanía en general. Es por ello que se eliminan las juntas intermedias. Al mismo tiempo se crea el Sistema Nacional de Escrutinios. Este básicamente consiste en que el escrutinio de las candidaturas nacionales, me refiero a presidente, vicepresidente y asambleístas, las realiza el Consejo Nacional Electoral. ¿En base de qué? Básicamente de las actas de las juntas receptoras del voto y prescindiendo de esta manera del escrutinio provincial. Estas reformas básicamente lo que buscan es poner e implementar cambios tecnológicos que permitan un conteo rápido, ágil y oportuno, que en materia electoral, como todos sabemos, es lo que genera la confianza en la ciudadanía de los resultados electorales. En el caso de la regulación de la propaganda en las instituciones públicas y en los medios públicos, la reforma pretende asegurar, y así fue parte del debate, que la publicidad de las instituciones públicas y de medios de comunicación del Estado o gubernamentales no se empleen a favor de ninguna candidatura y que garanticen la igualdad de oportunidades en la contienda electoral. También lo que se propone es que el Consejo Nacional Electoral tenga la potestad de controlar a los medios públicos para que no sean utilizados indebidamente en fortalecer una u otra candidatura. Se amplía también la restricción para quienes ejercen funciones públicas y que se encuentren calificados como candidatos para que no puedan participar de la inauguración de ninguna obra que ha sido financiada con fondos públicos. E incluso las obras que le corresponden a él mismo ejecutar en el ejercicio de sus funciones. Se amplía la veda electoral, es decir, 48 horas antes al día de los comicios hasta las 5 de la tarde del día del sufragio, y la prohibición de que las instituciones públicas difundan propagandas e inclusive hagan rendición de cuentas. Estas dos categorías, es importante mencionar, señores legisladores, no consta en el actual Código de la Democracia. La Comisión de Justicia y sus miembros han hecho los mejores esfuerzos para ajustar la legislación a un control estricto de la información pública que se divulga, que se difunde en los procesos electorales y sobre todo en la utilización de bienes públicos. En el caso del fortalecimiento de las organizaciones políticas locales, estas reformas en el Código de la Democracia parten de un hecho importantísimo. Primero, que las organizaciones políticas para la democracia no solo deben concentrarse a nivel nacional, y esto es importante, porque muchas veces las organizaciones nacionales invisibilizan el trabajo de las organizaciones políticas locales, cuando también hay, evidentemente, liderazgos importantes. Nos parece que el modelo de los partidos de masas ya ha sido superado en el Ecuador y es necesaria que la participación ciudadana cada vez sea más vigorosa a nivel local. Ese liderazgo
que se siente más cercano al ciudadano, que conoce las realidades y las necesidades de esa localidad. Es por ello que se pretende fortalecer las organizaciones políticas locales como un complemento fundamental del sistema nacional de partidos mediante dos mecanismos. Primero, que me parece sustantivo, el acceso al financiamiento público de las organizaciones provinciales, que hoy no existe. En esta norma, básicamente, lo que se está diciendo es que hoy, en el Código de la Democracia actual, solo pueden recibir fondos partidarios las organizaciones políticas nacionales. ¿Por qué la norma tiene que ser discriminatoria? Las organizaciones políticas locales también deberían recibir una asignación en virtud, obviamente, de una metodología de asignación de los recursos. En el caso de las organizaciones políticas parroquiales, cantonales y provinciales, estas pueden formar alianzas con organizaciones políticas nacionales. Sin embargo, de esto, a nivel territorial, también podrían generar estas alianzas para que establezcan candidaturas en un nivel territorial superior del cual tienen la representatividad. Es decir, yo puedo ser cantonal, pero me puedo aliar con una provincial para poner un candidato a una prefectura. Eso me parece que es importante rescatar de esta reforma. En el caso de la inclusión de un mecanismo, de una forma de participación de las organizaciones políticas, es crear en el Código de la Democracia los consejos consultivos de las organizaciones políticas. ¿Qué vienen reclamando las organizaciones políticas? Que el Consejo Nacional Electoral tiene un divorcio de la toma de las decisiones, de las necesidades en cada proceso electoral que identifica una organización política. Es por eso que hemos recogido el planteamiento hecho por los miembros de la Comisión de Justicia en el sentido de crear los consejos consultivos de las organizaciones políticas nacionales, regionales y provinciales como un mecanismo de consulta y de asesoría a la autoridad electoral nacional. En el caso de los consejos consultivos, creemos que se pueden convertir en espacios de diálogo con las organizaciones políticas y, por supuesto, de mejorar la relación con la autoridad electoral. Estas propuestas pueden mejorar las políticas electorales, la revisión de reglamentos o nuevas normas y también, por supuesto, a la contribución de propuestas de reformas en materia electoral. Estas experiencias positivas las recogió la Comisión con la convicción de que este Consejo Consultivo tiene que tener un estatus legal y es por eso que se han incorporado 4 artículos para su regulación. El mecanismo para la inscripción de nuevas organizaciones políticas nacionales. Quiero que ustedes sepan, señores legisladores, que la Constitución y la ley exigen como requisito para la inscripción de nuevas organizaciones políticas nacionales contar al menos con un número equivalente de afiliados o adherentes que represente el 1.5% del padrón electoral nacional. Si se toma en cuenta que para las últimas elecciones 2017 el padrón electoral era aproximadamente de 12.800.000 votantes, se requiere aproximadamente 192 firmas de respaldo. Pero más allá de eso, se debe considerar que 16 organizaciones políticas nacionales están legalmente inscritas, más, es decir, que multiplicando por el número de organizaciones, hay más de 3 millones de ciudadanos que hoy su firma ya está adherida a un partido o a una organización o a un movimiento político. Adicionalmente a esto, tendríamos que sumar de las 16 organizaciones políticas nacionales, las 54 provinciales, las 84 cantonales, las 14 parroquiales, lo que significa que prácticamente el universo del electorado ya en este momento tiene comprometida su firma hacia una organización política. Esto ha generado una preocupación en los miembros de la comisión porque evidentemente lo que estamos haciendo aquí es limitar nuevas formas de organizaciones políticas o la constitución de nuevas organizaciones.
Es por eso que la reforma propone permitir que todos los ciudadanos, incluso afiliados o adherentes a una organización política ya existente, puedan otorgar su firma de respaldo para una nueva organización, pero solo para que inicie la inscripción, sin que esto quiera decir que deje de ser miembro permanente o adherente permanente a la organización política de la que se pertenece. Consideramos que este es un mecanismo complejo, no es fácil muchas veces de entender, pero creemos que dar este salto permitiría que el principio constitucional de pluralidad en la participación política pueda ser expresada constituyendo nuevas organizaciones y sobre todo en el derecho de asociación política libre que tiene cualquier ciudadano. Adicionalmente a esto, y ya de los temas que cabe resaltar en esta reforma, se estableció una regulación legal para la escisión de las organizaciones políticas nacionales. Alguien dirá, bueno, ¿de qué se trata esto? Hoy las organizaciones políticas pueden generar una figura que se llama de fusión. Sí, en muchos casos, ¿para qué? Para conseguir fines electorales. Le pido un poquito de paciencia, presidente, para poder explicar todo. Ya estoy por terminar. Esta reforma básicamente lo que establece es una figura que así como las organizaciones políticas puedan unirse, puedan dividirse cuando sus miembros adherentes ya no quieren participar de dicha organización política. Cabe mencionar que en este caso no se regula la escisión de una organización política cuando un número importante de afiliados o adherentes decide separarse a formar una nueva. Cabe indicar que hay norma electoral en otros países que ya tienen esta figura y que Ecuador lamentablemente tiene un vacío legal al respecto. Esto en concordancia con lo que dispone el artículo 61, numeral 8 de la Constitución, que todos los ciudadanos tienen derecho de conformar y separarse libremente de cualquier organización política. ¿Qué es lo que buscamos? Básicamente se propone que el 25% de los afiliados o miembros adherentes puedan solicitar al Consejo Nacional Electoral la escisión de su organización política con el fin de formar una nueva organización política. Ahora bien, si no cumple el requisito del 1.5%, tendrá que completarlo para inscribirse. ¿Con quién se quedaría el registro? El registro se quedaría con la organización inicial. ¿Con quién se quedaría el fondo partidario? Debería quedarse en principio con la organización primera. Sin embargo, de ello lo que estamos proponiendo aquí es una figura que no tiene nuestra legislación y lo que busca dar es una respuesta a la voluntad de participación de los miembros de una organización política. Esto se lo propone para las organizaciones nacionales, mas no para las locales, en virtud de no fraccionar la representación local, cantonal o parroquial. En esta, debo decir, presidente, y agradecer a los miembros de la comisión, el trabajo ha sido técnico, ha sido ciertamente muy bien revisado cada uno de los artículos que proponemos. Esperamos que este debate contribuya a que podamos tener una reforma electoral vigente para el año y para las elecciones 2019. ¿Y por qué digo esto, presidente? Y ahí hago un llamado y un pedido a la presidencia de la Asamblea. Los tiempos de convocatoria para las elecciones seccionales serían a partir del 19 de febrero de este año. Por lo tanto, si esta reforma no entra en vigencia, no estaría solucionando los problemas que hemos acogido, que ha planteado el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones seccionales, sino para el año 2021. Por eso es que los tiempos quedan cortos, en virtud de que, como usted sabe, una vez aprobado, debe ser puesto al veto presidencial que cuenta con 30 días. Esta es la propuesta, tenemos la confianza de que hemos hecho un trabajo objetivo, desprendiendo de nuestros colores, de nuestras ideologías y también de la representación de las diferentes organizaciones políticas que tenemos. Pongo a consideración, presidente, las reformas planteadas para este segundo debate. Muchas gracias.